Damos gracias al Señor Jesucristo por este tiempo, a pesar de las adversidades de electricidad e internet, pero en el nombre del Señor Jesucristo hoy compartimos el tema del reino de los cielos que hemos venido hablando desde la semana anterior e iniciamos en Romanos 14, donde el Señor nos dice en su palabra que el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Para toda la gran familia de Dios está aquí, es un gozo poder compartir palabra y llevar mensaje a diferentes hogares, ciudades, familias, naciones en el nombre de Jesucristo. Y oramos para que este tiempo y esta palabra sea de provecho, de edificación, de libertad, de sanidad en Cristo Jesús. Agradecemos al Señor por los que ya estuvieron conectados y los que están conectados y los que se han de conectar de manera diferida. Desde España, a nuestra hermana Limayri, desde Colombia, al apóstol Virgilio Moreno, desde Barquisimeto, a Dayana Vivas y a la pastora Carmen Vivas, a nuestra hermana Elba Carpio, a Q Vivas y a todos los que están conectados y a los que se han de conectar en el nombre del Señor Jesucristo. Es una gran bendición y un propósito de Dios establecerlo. Vamos a la palabra del Señor en la primera carta de Corintios, capítulo 4 y versículo 20. Leemos bajo autoridad y bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios. La palabra reino significa gobierno, significa realeza y un ámbito, un espacio, un lugar, un gobierno. El reino de los cielos no consiste, y esa palabra consistir significa un instrumento sobre o por medio de. Así que el reino de los cielos es un gobierno que es un instrumento, que no consiste en palabras. Y la definición de ella es hablar, es compartir, es dar noticia, es llevar un mensaje, una razón. Entonces el gobierno de Dios es un instrumento para llevar un mensaje, pero dice no consiste solo en palabras, sino en poder, que viene del original dunamis, que significa fuerza, milagros, potencia, eficacia, capacidad. Entonces el Señor lo que quiso dar a entender en otras palabras es que el gobierno de Dios es un instrumento que no solo es dar un mensaje, que no solo es dar una razón, que no es solo traer una noticia, sino que el gobierno de Dios es un instrumento para capacitarte, para hacerte eficaz, para llevarte en milagro, en gloria, como dice la Escritura, en triunfo y en victoria en el nombre de Jesucristo. El reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aprendimos esto, y el reino de Dios, al llevarte, al vivir en justicia, en paz y en gozo, te da la capacidad, te da la potencialidad, te da la fuerza, te da la potencia para que logres y alcances vivir en el propósito de Él. No solo un mensaje, sino que tiene que haber una práctica. Por eso el hablar de la fe no es suficiente para vivir el reino de Dios. Hay que vivirlo también, hay que reflejar el reino de Dios, hay que reflejar el gobierno de Dios en tu vida, en todo lo que haces. Y hoy es un servicio de oración en el cual oramos para que en el nombre de Jesucristo, por medio de su Santo Espíritu, se establezca el reino de Dios en tu vida y vivas el reino de Dios. No solo lo hables. Es hermoso conocer, pero la fe sin obras es muerta. Pero el propósito de Dios es establecerse plenamente, capacitándote, llevándote al mensaje, llevándote el mensaje y llevándote en la eficacia, en la fuerza, en la potencia, para que puedas lograr todas las cosas. Y en la justicia, que recordemos que es hacer las cosas plenamente en la obediencia al Señor en su palabra, en paz, que es tener la libertad del Señor y vivir en el denuedo, en la confianza en Él y en el gozo, que es en el deleite, en el disfrute de hacer las cosas correctas delante del Señor. Hay una diferencia entre conocer las palabras correctas, entre conocer el orden correcto y vivirla. Una cosa es conocer la palabra de Dios, otra cosa es vivir la palabra de Dios. Una cosa es tener o conocer el reino de Dios y saber qué es el reino de Dios, y otra cosa es vivir el reino de Dios. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en la fuerza, sino en la eficacia, sino en el milagro, sino en la potencia, sino en la capacidad que tú tienes.
Por eso, cada vez que tú oras, cada vez que hay un altar familiar en tu casa, cada vez que proclamamos palabra, tiene que suceder algo, tiene que pasar algo, tiene que la palabra confrontarte, tiene que edificarte, tiene que impactarte, tiene que llenarte, tiene que haber un cambio. No podemos seguir siendo los cristianos que conocemos del reino de Dios, pero que seguimos diciendo mentiras, pero que seguimos proclamando vulgaridades, pero que seguimos criticando. Eso no es vivir el reino de Dios. Vivir el reino de Dios es establecer el propósito del gobierno como un instrumento para que el mensaje sea eficaz. Es el gobierno de Dios donde usa las palabras como instrumento, el mensaje, la noticia, la razón como instrumento para que sucedan milagros. Ese es el reino de Dios. Y la gran familia de Dios está aquí. Cada día procuramos y oramos para que sea el instrumento pleno y tu vida, y tu hogar, y tu familia, y tu ministerio, y tu razón, y lo que conoces sea transformado plenamente al propósito de Dios en su reino, en su palabra, en su fuerza, en su capacidad, en el nombre de Jesucristo. El fruto que el Espíritu Santo produce en cada uno de nosotros demuestra si vivimos, si tú vives o no en el reino, o solo sabes del reino de los cielos. ¿Qué es lo que demuestra el reino de los cielos? El fruto de esa capacidad, el fruto de esa potencia, el fruto de esa eficacia, el fruto de ese poder, de esa fuerza, el fruto de el poder de Dios, que es el reino de los cielos. Porque los apóstoles pudieron decir, y escrito está, que ni su palabra ni su predicación fueron demostrados, fueron hechos con sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder, ese poder de Dios que es establecer el reino de los cielos. Por eso cuando hay un cambio, cuando la palabra de Dios llega y se establece plenamente y tú le permites que entre en ti, porque sé que hay mucho cristiano que escucha palabra del Señor, hay mucho hijo e hija de Dios que escucha palabra de Dios y que la recibe en el momento, pero por no establecerlo como una semilla que germina, como una semilla que tiene que producir algo, simplemente viene el enemigo y sucede como la parábola del sembrador. Alguna es arrancada, otra no tiene buenas raíces, otra las circunstancias lo hacen derribar. Pero cuando tú crees la palabra del Señor y comienzas a ponerla por obra, realmente para que sea eficaz, y permites que el poder de Dios a través de su Santo Espíritu lo ejecute en ti, y ya no es en el razonamiento. Recordemos, la justicia de Dios no es en el razonamiento, la paz de Dios no es en el razonamiento, es desde el corazón. Entonces se manifiesta plenamente, porque tú eres el canal, porque en ese canal está el instrumento, que es la palabra, que es la noticia, que es la razón, que es el mensaje de Dios, para que sea eficaz. No es eficaz por nuestra capacidad, por tu capacidad. Es eficaz por el propósito de Dios hecho vida en ti en el nombre de Jesucristo. Vive el reino de los cielos. Vive el reino de los cielos cada día, actuando y corrigiendo las cosas. No puedes vivir de destellos, de maná que cae cada día. Tenemos que vivir el reino de los cielos manifestado. Cuando la adoración, cuando los intercesores, cuando la administración, cuando los ministros, cuando los pastores, cuando todos los hijos de Dios se unen en oración, tiene que manifestarse algo. Si la iglesia plenamente, el cuerpo de Cristo se une para desarraigar todo virus del COVID en el nombre de Jesucristo, se va a desarraigar. Pero todos oramos para que en el nombre de Jesús pase esto y aquello y lo otro, y cada quien ora de acuerdo a su propósito o a su conveniencia y no al propósito de Dios. ¿Cuál es la instrucción de lo que Dios está hablando en este tiempo? ¿Cuál es el propósito del Espíritu para su iglesia? Una unidad. Y entonces no estamos unidos en el Espíritu, pero unidos en el Espíritu, sin una unidad física, sin una manifestación, sin un fruto, entonces es conocer al Señor, pero no vivir el reino de los cielos. Es allí la diferencia, que en tu casa vean el reino de los cielos, que en tu familia vean el reino de los cielos, que en tu sector vean el reino de los cielos, que los ciudadanos vean el reino de los cielos, que tus vecinos vean el reino de los cielos, que mamá, papá, hermanos, familia, que todos vean el reino de los cielos en ti en el nombre de Jesucristo.
Agradecemos al Señor y oramos por las diferentes peticiones de oración en sanidad, en libertad, en propósito de Dios, en levantar, en proveer en el nombre de Jesucristo. Y creemos, en la fe y la certeza, tenemos la certeza de que el poder de Dios se hace vida en el nombre de Jesucristo. Y proclamamos que se anula, se cancela, se derriba y se destruye toda obra, todo plan, todo diseño, toda acción, toda estrategia, todo altar, todo sacrificio, toda palabra, toda obra de maldición, de oscuridad, de tinieblas, de demonios, de influencia, de maldiciones, de brujería en el nombre de Jesucristo, y se establece el propósito del Señor desde el Espíritu en cada corazón, en cada vida, en el ser, en el nombre de Jesucristo, para que nuestras vidas cada día alcancen el propósito del Señor, porque el reino de los cielos no consiste solo en un mensaje. Bueno, yo voy a llevar el reino de los cielos y predico de Cristo. Bueno, yo tengo un buen testimonio y ese es el reino de los cielos que se hace vida en mí. No, el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder, en esa fuerza que impacte, en esa fuerza que cambie, en esa fuerza que transforme. Es la potencia que transforma las cosas. Pudimos ser testigos del mundo a través de la tecnología, como esto que sucedió en el Líbano, esa gran explosión, en el instante en que se transformó algo y cambió, cuántas cosas fueron transformadas física y espiritualmente en un instante. El poder de Dios es una fuerza que tiene que en el amor, que tiene que en el propósito, que tiene que en la voluntad, en la verdad, en la justicia, en la paz y en el gozo del Señor, transformar todo lo que tú y yo somos. Todo no es solamente mi manera de pensar, es mi manera de actuar, es mi manera de ser. Es que tengo que realmente alinear todas las cosas. Nadie sabe el día ni la hora en que le toca partir. ¿Será que estamos realmente preparados? ¿Será que el mensaje del Señor es eficaz? ¿Será que el mensaje del Señor, el gobierno de Dios realmente está en tu vida? ¿El gobierno de Dios realmente está en tu hogar? ¿El gobierno de Dios realmente está en tu territorio, en nuestro territorio? Tenemos que evaluar, porque el fruto del Espíritu nos demuestra lo que somos, si sabemos del reino de los cielos o vivimos en el reino de los cielos. Jesús siempre manifestó: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. No dijo, ya viven ustedes, se ha acercado, lo están conociendo, están viendo algunas cosas de la manifestación de milagros, de la manifestación de poder, de la manifestación eficaz de la sabiduría, de la palabra, del entendimiento, de la revelación, del conocimiento. Pero realmente aún no había vivido. Vino una transformación cuando la persona acepta a Jesús en su corazón, acepta el mensaje, acepta la palabra, acepta sus preceptos, sus mandamientos, sus normas, sus estatutos. El reino es un gobierno. Cuando aceptamos el gobierno de Dios y comenzamos a ponerlo en práctica, comienza el fruto por sí mismo a manifestarse, la eficacia, el poder. Eres tú un instrumento. Pero es que yo no he sido llamado a hacer milagros. Pero entonces eres llamado a ser eficaz. Pero es que yo no he sido llamado a ser eficaz porque no tengo el don de fe, porque no tengo el don, porque no tengo el ministerio. Pero tienes habilidades, talento, y Dios te creó con un propósito. Y si tienes corazón y si tienes entendimiento, es porque eres un ser humano. Es porque tienes la capacidad de parte de Dios de que el poder de Dios se manifieste en ti, porque tienes la medida de fe en el propósito de Dios para alcanzar, para abrir tu boca, en el cual está el poder de la vida y de la muerte a través de la lengua, y establecer la vida. Por eso establecemos vida en tu sector, en tu territorio, en cada petición, en el nombre de Jesucristo. Señor, oramos para que haya sanidad plena y se desarraigue toda raíz de enfermedad de los cuerpos, de los corazones y aún del alma, en el nombre de Jesucristo. Todo daño y destrucción, que haya libertad, liberación, toda cautividad de influencias físicas y espirituales se rompen en el nombre de Jesucristo y se desvanecen. Hay libertad plena en Cristo Jesús. Oramos porque el reino de los cielos, que no consiste solo en palabras, sino en poder, se haga vida en ti en el nombre de Jesucristo. Revisa, lee y escudriña este versículo y este capítulo de lo que el Señor está hablando a su pueblo, porque es necesario que cada día en el nombre de Jesucristo se haga vida. Señor, oramos por Engelbert en el nombre de Jesucristo. Padre amado, creemos que hay una plena restauración y hay vida,
que el que no crea por las palabras creerá por los hechos en el nombre de Jesucristo. Hay diferentes peticiones de oración que nos han hecho llegar y creemos que cada uno en Cristo Jesús tiene vida, tiene libertad, tiene sanidad, tiene renuevo en el nombre de Jesucristo. Señor, gracias. Gracias, Padre amado, por el joven Rivera que está hospitalizado, está siendo operado en el nombre de Jesucristo. Hay un renuevo, hay una restauración en España, en Colombia, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias por cada ministerio. Oramos para que el reino de los cielos se haga vida en cada ministerio. Oramos para que en el nombre de Jesucristo, en tu voluntad, Señor, en tu propósito, por medio de tu Santo Espíritu, se hace vida el reino de los cielos en toda la gran familia. Dios está aquí. Señor, la autoridad y la legalidad que has dado sobre mi vida, sobre la gran familia, Dios está aquí. En el nombre de Jesús enviamos la palabra viva para que cada corazón sea no solo impactado por el mensaje, por la noticia, por la palabra, por el hablar del reino de los cielos, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, toda persona que nos han pedido oración porque han sido infectados de COVID, se desimpregna de su cuerpo y de sus órganos, y la muerte y el daño y la destrucción no pueden dañar ningún órgano, ninguna célula, ninguna hormona, no pueden dañar ningún sistema, ningún sentido en el nombre de Jesucristo. Al contrario, hay sanidad y hay libertad plena en Cristo Jesús. Señor, aunque los decretos médicos, aunque el diagnóstico médico, aunque el resultado científico tenga una determinación, un escrito, hoy lo revocamos y se hace un nuevo diagnóstico, un nuevo resultado, una nueva posición y condición de sanidad, de libertad y de renuevo. En el nombre de Jesucristo se alinean y se ordenan todas las funciones celulares en el nombre de Jesús, desde el ADN, desde los genes, ordenados y funcionando correcta y idóneamente como el Señor les formó en el vientre, en el nombre de Jesucristo, a imagen y semejanza del Creador. El poder de Dios es hecho vida en Cristo Jesús. Señor, gracias por este tiempo. Oramos, Padre amado, para que el poder tuyo se haga vida en todos los equipos. Señor, el sistema eléctrico de Venezuela, en el nombre de Jesús, enviamos esa palabra de poder, que venga la inversión y la restauración y todo lo necesario para que haya plenamente un funcionamiento eléctrico correcto, de internet, de las telecomunicaciones y de la interconexión a través de las redes. En el nombre de Jesucristo, Señor, oramos para que vayas el poder tuyo sobre esa condición y soplas de los cuatro vientos, y lo que haya, si hay enfermedad, si está dañado, se renueva. Hay plena autoridad y pleno poder hecho vida en el nombre de Jesucristo. Señor, por todo el equipo y por todos los que aportan cada día para que esto sea posible, en el nombre de Jesucristo, proclamamos vida y bendición en Jesucristo, Señor, conforme a tu palabra. Que Jehová te bendiga y te guarde cada día. Que el propósito, la gracia y el favor del Señor Jesucristo sea hecho sobre ti, y que el Señor coloque espíritu de sabiduría y se desarrolle en ti sabiduría y revelación del conocimiento de Jesucristo cada día en el Señor. Que se cae el velo de oscuridad y lo que el enemigo, el Dios de este siglo, haya puesto sobre cada corazón, sobre cada familia, sobre cada hogar, se desvanece, para que la luz del Evangelio de Jesucristo alumbre en tu corazón, en tu hogar, en tu territorio, en tu familia, en tu sector, en tu nación, en el nombre de Jesucristo. Síguenos en las diferentes redes sociales, en el nombre de Cristo Jesús. Cada día comparte, y quisiéramos que esto llegue a mucha gente, tú conoces y sabes a quién es necesario que le llegue esta palabra. Compártelo, etiquétalo, síguenos, dale me gusta si aún no lo has hecho y te gusta la página, en el nombre de Jesucristo, en Facebook, en YouTube y en Instagram. Un gran abrazo, que el Señor les bendiga y les guarde, y mediante Dios estamos conectados jueves y domingos 9 de la mañana hora de Venezuela. Bendiciones en Jesucristo a cada hogar.